en esta hora delante del Señor. Yo le invito para que vaya, por favor, al libro o a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 12. Carta a los Romanos, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 21. Yo le invito para que allí usted pueda seguirme en la lectura. Para que usted me pueda seguir ahí en la lectura, desde el versículo 9 hasta el versículo 21. Por favor, lea conmigo: el amor sea sin fingimiento. Bueno, podríamos de verdad, hermanos, que podríamos quedarnos una hora tal vez meditando solamente en estas o en esta frase escrita por el dedo del Señor, del Espíritu Santo. El amor sea así. Fingimiento significa que el amor no sea externo. Pablo también nos enseña que debemos amar no de palabra, sino en hecho y en verdad. Por esa razón es que, gracias Dios, por esa razón es que la iglesia y el amor de la iglesia entre los hermanos no debe ser un amor externo, sino un amor que nace ¿en dónde? En nuestro corazón. Hace 8 días, de hecho vamos a tratar de recordar un pedacito, pero hace 8 días meditábamos en 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13, y el título es la preeminencia del amor. De nada sirve los dones sin amor, sin fruto. Así que la palabra del Señor dice que amemos en hecho y en verdad, no de palabra. Y es lo que hemos venido meditando durante estos 2 sermones. Hoy tenemos nuestro tercer sermón de esta serie, de esta miniserie. Y es un llamado de parte del Señor a que el amor entre los hermanos sea un amor de frente y no escondido, no en oscuridad. Porque este mundo lo único que nos enseña es a vivir de apariencias, de sonreírle a alguien, pero luego ir allá afuera a hablar mal de ese alguien. Eso es del infierno y del diablo. Eso no es de una persona que dice que tiene a Jesucristo en su corazón. Y vuelvo y repito lo que ya les he dicho. Hermanos, el que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, ¿que qué? Ninguno de los que estamos aquí. Lastimosamente, a veces tenemos un oído selectivo de acuerdo a nuestro pecado, a nuestra herida y a nuestra inmadurez. A veces salimos ofendidos porque tenemos un oído selectivo, un oído inmaduro. Y por esa razón hacemos énfasis en que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos los que estamos aquí, y me incluyo, nos hemos sentado a tomarnos un cafecito con Satanás. Todos. ¿Cuál es el objetivo del mensaje de la palabra de Dios cada mañana? Es que seamos conscientes del daño, de la herida, del dolor que podemos causarle a una comunidad, a una iglesia, a un hermano, cuando nos dejamos usar y nos volvemos instrumentos de Satanás. No nos damos cuenta la magnitud y la herida que abrimos en la iglesia cuando dejamos que Satanás entre.
Por eso el antídoto que el Señor nos manda para nuestro corazón, para el suyo y para el mío, es: el amor sea sin fingimiento. El amor es sufrido, el amor no se jacta, el amor no se envanece, el amor no busca lo suyo. Y tanto Primera de Corintios como Romanos está en el contexto de la iglesia. Este no es un mensaje para tu familia, este no es un mensaje para tu contexto laboral, este no es un mensaje para tu contexto personal. Pablo le está escribiendo a una iglesia que se reunía ¿en dónde? En Roma. Y en Corinto, Pablo le está escribiendo a una iglesia que estaba en Corinto. ¿Y el Espíritu Santo qué hizo? Lo que hizo el Espíritu Santo fue que esas cartas que enviaba Pablo a estas iglesias empezaran a replicarse, a copiarse y ser enviadas a todas las iglesias. Una de las razones por la cual cada carta del Nuevo Testamento entró al canon del Nuevo Testamento, ¿por qué está aquí? Porque eran cartas que se empezaron a leer en todas las iglesias, no solamente en las que tenemos aquí, como la de Roma, como la de Corintios, como la de Galacia, como la de Éfeso, como la de Filipenses. No, se empezaron a leer en todas las iglesias. Es más, ¿usted sabía que existe Tercera de Corintios? ¿Usted no sabía eso? Hay una carta perdida de Pablo que es mencionada, pero que no se sabe nada de ella. Y eso también es revelador, porque el Espíritu Santo tiene control. Amén. Tiene control. Y viene a mí las últimas palabras del apóstol Juan en el último capítulo del Evangelio de Juan. Vamos a ver quién lo recuerda. Cuando el Señor dice: si escribiéramos, ¿lo han leído? Las últimas palabras del Evangelio de Juan dice: si escribiéramos todo lo que vimos, que dijo y hizo Jesús, no alcanzarían los libros. ¿Y sabe cómo termina Juan diciendo? Pero lo que tenemos escrito es suficiente para que tú conozcas la salvación, la gracia, quién es Jesús, y podamos encontrar paz en el Señor. Qué cosa tan hermosa, hermanos, el amor sea sin fingimiento. El amor no puede ser externo. No podemos convertirnos en lobos que despedazan una presa a la que luego vienes a la iglesia y la llamas hermano. El amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Versículo 10, amaos los unos a los otros, ¿con qué? Con amor fraternal. Con amor fraternal. No existe el contexto de la iglesia si no nos preocupamos cada uno de nosotros del amor fraternal, del amor al hermano. Y perdóneme lo que le voy a decir, pero el amor fraternal significa dominar un miembro que se llama lengua. Porque, tranquilos, ahora el mismo pasaje nos va a mostrar si esto que estamos diciendo es o no es. Santiago capítulo 3, que el Señor todavía no me ha dado permiso. Cada vez que termino un capítulo de esta serie, digo, dentro de 8 días viene Santiago 3 y el Señor, todavía no. Pero hemos referenciado Santiago 3 cuando dice el Señor, de una fuente de agua, ¿recuerdan? No puede salir agua dulce y ¿qué? Y agua salada. No puede salir agua dulce ni agua salada, hermanos.
Yo le invito para que usted abra una llave, la de su casa, cualquiera la que tenga, y mire a ver si le sale agua agridulce, salada y dulce. No, de una fuente de agua o sale agua salada o sale agua dulce. Y es un llamado del Señor para que nuestras palabras o sean dulces o sean ¿qué? Saladas. Pero no puedes venir a la iglesia a fingir una fe mentirosa y exterior, porque la lengua es la que nos trae juicio a nosotros mismos y a nuestro corazón. La lengua es lo que dice quiénes somos. Ahora, pastor, ¿por qué dice eso? Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está adentro es de lo que la boca habla. Usted conoce a alguien, es por sus palabras. Cuando usted esté allá afuera, donde sea que esté, y alguien venga a hablarle de alguien, de cualquier persona, sea de la iglesia, sea de la familia, sea de cualquier parte, no puedes actuar como Satanás. Tienes que decirle no. Si la persona no está presente, no me hables de nadie. Porque dejamos que Satanás nos use y nos sentamos a tomarnos cafecitos con Satanás. Qué cosa tan tremenda, hermanos amados. Versículo 10. Amados los unos a los otros. ¿Con amor qué? Fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos ¿qué? Los unos a los otros. Está hablando de la iglesia. ¿Sabe qué significa prefiriendo los unos a los otros? Que Dios también ama que honremos a nuestros hermanos. Que los honremos. Que prefiramos a aquellos que son de nuestra familia de la fe. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. Gozaos con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seas sabio en vuestra propia opinión. Qué tremendo, hermanos, es un llamado tremendo de la palabra, porque venga, yo le hago una pregunta. Si usted le paga mal por mal a alguien, usted lo único que está mostrando y evidenciando es que el mismo corazón que ese tiene, lo tiene usted. Cuando usted le paga a alguien con la misma moneda, cuando usted le hace y usted dice, entonces ahora yo voy a hacer, usted lo único que está mostrando es que ese corazón que produjo eso en usted también tiene el mismo corazón de ese otro. Hace 8 días decíamos, ¿cómo entonces se puede diferenciar entre un incrédulo y uno que no es? Si allá afuera hay lobos que destrozan personas con el chisme, que es la manera sutil de Satanás. No voy a tocar más Génesis porque ya tuvimos 2 sermones sobre Génesis, pero ¿recuerdan cuando Satanás viene a Eva? De esa manera tan sutil con que Dios, si escuchaste lo que andan diciendo del hermano, y nos movemos como serpientes. No, ¿tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo el pastor? Yo no sé si escucharon el sonido. ¿No escucharon el sonido?
¿No lo escucharon? Y por esa razón, vuelvo y repito, no es quién. No importa si es el pastor, la esposa, el hermano, el hermanito, el familiar, no importa. Aquí no hay acepción de personas, aquí solamente dice el Señor. El Señor dice, ámense los unos a los otros. No nos disfracemos de lo que no somos. ¿Ya te diste cuenta que el hermano llegó sin la esposa? Entonces, ¿qué hace el otro? ¡Oh! Coge el tintico, lo sirve. ¿En serio? Yo no lo había visto así. ¡Oh! Y entonces el otro, sí, yo creo que están peleados. ¿En serio? Empiezan a salir cachos y cola. Yo creo que se van a separar. Hermano, perdóneme lo que le voy a decir. Si usted me conoce, sabe que lo digo porque le amo. Pero perdóneme lo que le voy a decir. Yo sé que mi esposa me va a regañar en la tarde. Pero a usted, ¿qué le importa? Respete. Ame. Porque el respeto es fruto del amor sin fingimiento. Si usted piensa eso, ¿por qué no haces lo que la Biblia dice? Te quedas callado y vas al Señor y dices, Señor, si eso es verdad o no, lo que siento en mi corazón, perdóname. Pero si es verdad, Señor, yo oro para que tú los guardes, los bendigas. Pero cómo nos encanta tener una cafetera aquí en el bolsillo, con 2 pocillos acá, y nos sentamos. En mi caso no aplica. Porque el problema no es el café. Y con eso usted no me puede meter. Métase con lo que quiera, menos con el café. El tema no es el café. El tema es con quién te lo tomas. El tema no es sentarte a tomar café. El tema es con quién te lo tomas. Inclusive hay algunos que van más allá y son aquellos que sacan de su contexto familiar y van donde el papá, van donde la mamá, van donde el amigote, van donde la amigota a decirles, vos vieras lo que me hizo mi esposa, y hacerse las víctimas. Eso es pecado. Porque el otro no está. Y cuando ese venga a ver al otro, ya lo va a ver como, pero yo no pensaba que fuera así. Claro. Y no pareciera, ¿no? Uy, ¿cómo somos capaces de envenenar a otros? La lengua produce eso. Es un aguijón que penetra como un virus y destruye la iglesia. Y es una responsabilidad de nosotros, hermanos, levantar cercos. Pastor, ¿por qué está enseñando eso? La iglesia está llena de chisme. No, hermanos, tranquilos. ¿Sabe por qué estamos enseñando esto? Porque esto es la gripa de todas las iglesias. ¿Recuerdan el primer servicio? Ese es el problema, que cuando no recibimos las fichas completas, salimos a tomarnos el cafecito con quien no debemos tomarlo. Pero en el primer servicio les enseñaba que este tema del chisme, de hablar, de no dominar la lengua, de disfrazarse, es la gripa de las iglesias. Vaya a cualquier iglesia y donde hayan seres humanos, usted va a encontrar ese problema, porque es una gripa.
de una cantidad de personas irresponsables, inmaduras, arrogantes, que no quieren crecer, que quieren quedarse como niños en Cristo. Porque un niño, ¿qué hace? ¿Un niño es prudente? ¿Qué tienes que hacer? Los que hemos tenido hijos desde chiquiticos, mucho cuidado con ir a abrir la boca, a hablar de lo que nosotros hablamos aquí. Porque ellos son imprudentes, ellos la van soltando. Eso lo decíamos en la introducción. Llega el gota a gota a la casa. Dígale que no estoy. Y sale el muchacho, el niño. ¿A quién necesita? Un favor, me llama su mamá. Ella me acaba de decir que no está. Somos niños que no somos capaces de amar al otro desde el respeto. Y usamos los pasillos de la iglesia, y usamos los pasillos de la casa, y usamos los pasillos del trabajo, y los demás nos están viendo. ¿Qué diferencia? ¿Quién va a querer venir a la iglesia? ¿Quién va a querer acercarse al evangelio? ¿Quién va a querer? ¿Quién va a ser convencido cuando te ven que no hay diferencia entre el incrédulo y el cristiano? Cuando te prestas para que otros hablen mal del compañero, con la bandera de la justicia, ¿no? ¿Recuerdan cómo es Satanás? Lo estudiamos hace 8 días. Con la bandera de que, uy, sí, qué injusto. No. Así sea verdad, el Señor nos manda a callar. Siga leyendo conmigo, versículo 14. Bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigáis. ¿Qué dice? ¿No qué? No maldigáis. 15. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Y qué dice? No paguéis mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. No paguéis mal por mal. Y tenemos que reconocer que la lengua es el instrumento que usa Satanás para poder hacer todo lo contrario a lo que el Evangelio nos ordena. Porque todos los que estamos aquí, me incluyo, la hemos usado para pagar mal por mal. Aún la hemos usado a quien nos sirven con amor, a quien nos sirven, porque al menos allá afuera en el mundo, el mal por mal significa diente por diente, al menos es justo y válido. Pero en la iglesia, el Señor dice: bendecid, no maldigáis. Cierre sus ojos, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo tu palabra y seguir formándonos a la luz de los principios que tú en esta mañana quieres grabar en nuestros corazones y vidas. Oh Señor, gracias porque nos das el privilegio y el honor, Señor, en esta mañana de poder venir a esta asamblea delante de ti. Gracias, Señor, porque aún sin ser dignos
podemos venir revestidos de Cristo para poder escuchar lo que muchos no pueden escuchar, para poder entender lo que muchos no pueden entender y ver lo que otros no pueden ver. Hoy te pedimos, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo se manifieste en cada corazón, en cada vida, que tu palabra cumpla el propósito de cortar, penetrar, romper, y que así, Señor, tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, decíamos a la luz de Santiago, capítulo 1, no sean oidores, sino hacedores. Hermanos, tengo que decirles que de manera sobrenatural, porque no hay otra explicación, a partir del primer servicio que dimos de tomándose un cafecito, porque ya me le cambiaron el nombre, ¿no? Ya no es café, sino cafecito. Se me olvidó cambiarlo. Pero desde el primer sermón, ustedes no se imaginan la sanidad que ha producido esto en muchos corazones y vidas, porque me he dado cuenta, y gracias por aquellos que se acercan, y me he dado cuenta que esto ha permitido que muchas relaciones se sanen, que muchos vengan y confiesen su pecado. Un pecado que está en la oscuridad, porque cuando tú te atreves a hablar de alguien sin que esa persona esté, eso es hacerlo en la oscuridad. Eso es hacerlo en la oscuridad. Así que, hermanos amados, estoy gratamente sorprendido, gratamente agradecido con el Señor, porque este año es un año de sanidad. Y mientras esto me funciona, ya me funcionó. Simplemente traigamos como referencia 1 Corintios capítulo 13, 31, que dice, perdón, 12. Allí me equivoqué en la referencia. 1 Corintios 12, 31 dice, procuren, pues, ¿qué? ¿Sí está prendido el micrófono? Sí. Procuren, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino, ¿qué? Más excelente. Y es allí, en ese contexto, que aparece la preeminencia del amor que hablábamos hace 8 días. ¿El amor es qué? Paciente y bondadoso. El amor, o sea, Cristo, decíamos, no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas, se mantiene firme en toda la circunstancia. Esta es la razón por la cual las parejas nos vamos a reunir la próxima semana a entender el significado de la cruz en el matrimonio. ¿Qué es el amor a la luz de la cruz? ¿Cómo yo me puedo encontrar con mi pareja, con mi matrimonio, a la luz del mensaje de la cruz y del Evangelio? Está allí, porque si una pareja no se encuentra en la cruz, no hay esperanza, porque es Cristo quien debe estar como centro de ese hogar, de esa familia, de ese matrimonio, para que esto se cumpla. Vaya a 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro está casi al final del Nuevo Testamento e increíblemente el capítulo 4 está después del 3, una cosa supremamente asombrosa. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sean pues ¿qué? Sobrios y velad en oración. Y ante todo tengan entre vosotros ¿qué? ¿No es el mismo mensaje de Pablo? ¿No es el mismo mensaje, hermanos?
No hay un mensaje diferente. Recuerden que la palabra de Dios fue escrita por un solo autor. El mensaje es el mismo. Es más, tanto Pablo como Pedro lo único que están haciendo es replicar las palabras del Señor Jesús cuando les dijo: ámense los unos a los otros para que así vean que son mis discípulos. Es el amor, hermanos amados, lo que nos diferencia. Es el amor en la iglesia de los unos con los otros lo que hace que el incrédulo sienta una espada de juicio. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿A quién le está escribiendo Pedro? A la iglesia. Y aparece, porque el amor cubrirá ¿qué? Oh, qué hermoso. Miren, hermanos, por favor, trate de colocar toda su atención acá. Miren, porque el amor ¿qué? Cubrirá. ¿Qué es cubrir? ¿Sabe qué es cubrir? Es guardar al otro. Proteger al otro. Repita conmigo. Proteger al otro. Guardarlo, cubrirlo, abrazarlo. ¿Sabe qué significa el amor? Cubrirá multitud de pecados, que no importa si el hermano falló, si el hermano está fallando, si es justo, tú lo cubres. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero lastimosamente no hacemos eso. Sino, cogemos y prendemos una luz para que el pecado del hermano, no solamente que lo viste tú, lo vean todos. Y mírenlo. Prendemos la luz para que todos vean el pecado del hermano. Es que eso no es posible, que el hermano diga eso, que el hermano haga eso. ¿Cómo es posible? Y entonces todos mirando el pecado del otro y nadie mirando su propio pecado. Todos hemos sido víctimas de un grupo o de personas que han prendido la luz para solamente señalarnos todos, amén. Todos. Pero también hemos sido victimarios, porque nosotros también nos hemos unido a grupos para poder señalar el pecado o lo que alguien cree que es injusto, simplemente con la bandera de que no es posible. Tenemos que levantar la voz. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo se sintió usted cuando le prendieron la luz? ¿Cómo se sintió usted cuando no protegieron, cuando no cubrieron tu pecado? ¿Sabe qué hace Jesús con nosotros? ¿Sabe por qué usted y yo somos salvos de la ira de Dios? Porque Él nos cubrió con su sangre. Y ahora ya nada, el Padre no puede ver nuestro pecado, ya nadie puede ver nuestro pecado. Porque si el Padre viera nuestro pecado, ¿qué pasaría? No tendríamos esperanza. Eso se llama cubrir. Y usted y yo estamos llamados a cubrir a nuestros hermanos. A ti no te pertenece el juicio, a ti no te pertenece la venganza, a ti no te pertenece el colocarte en el trono como un juez y determinar quién hizo lo correcto y quién está haciendo lo incorrecto. Perdóneme, pero eso no nos corresponde a nosotros. Lo acabamos de leer en Romanos. ¿Nos corresponde? No, mi hermano, no. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor pasa por alto. El amor no hace nada indebido. El amor no es orgulloso. El amor no es capcioso. El amor no paga mal por mal. ¿Cómo es posible que entonces nos dejemos usar para despedazar a los hermanos? Hace 8 días vimos el pasaje donde Jesús anuncia su muerte, ¿recuerdan? Cuando Jesús dice: os es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, ¿para qué? Para ser maltratado, escupido,
enjuiciado, con testigos falsos, golpeado, crucificado y muerto como un reo y un vil ladrón. Y entonces, ¿recuerdan qué hizo Pedro? ¿Recuerdan lo que hizo Pedro? Lo cogió, lo separó y le dijo: Maestro, ¿por qué no piensas en ti? Maestro, no está bien, no es justo. No es justo que tú pienses así o tal cosa te hagan. Y Jesús se voltea. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Pedro tenía malas intenciones? No. Seguramente usted y yo hubiéramos hecho lo mismo por el vínculo que ellos tenían y quería que su maestro fuera cubierto y protegido. ¿Cómo vas a pasar por eso, Señor? Así que era inocente. Ah, pero el Señor sí ve el corazón. ¿Y cuáles fueron las palabras que salieron del Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en la de Dios. Ahora, yo no le puedo decir que cuando alguien venga a hablar o a escribir en un WhatsApp algo sobre otro, usted le diga: apártate de mí, Satanás, aunque debería hacerlo. Creo que es la única manera de darle escarmiento al lobo o a aquel niño inmaduro que no quiere crecer, orgulloso. Pero es lo que Dios nos invita, a que digamos: apártate de mí, Satanás, porque no pones las palabras de Dios como fruto en tu lengua, ni en tus acciones. Ahora, Jesús le estaba diciendo a Pedro que Pedro era Satanás. Las palabras que salieron de su boca eran producto de lo que es Satanás, que es diferente. ¿Me está entendiendo? Perdón. Sigamos leyendo. ¿Versículo qué? 9. Muchas gracias. Hospedaos los unos a los otros. ¿Sin qué? ¿Sin qué? No, hermanos. Esto es algo que la palabra de Dios nos enseña. Es algo que como creyentes y cristianos tenemos que formar y aprender. Hermanos, hospedaos. ¿Sabe qué significa la palabra hospedar? No significa solamente que entren a nuestra casa o que duerman en nuestra casa. Hospedaos es intimidad, es abrirle el corazón a alguien, es tener amistad con otro. Y cuando dice hospedados, dice ¿sin qué? Sin murmuración. ¿Qué es la murmuración? ¿Alguien tiene alguna versión del lenguaje actual o viviente que nos pueda decir qué dice en la parte de murmuración? ¿Qué dice? ¿Quejarse? Imagínate. Qué tremendo. Sin murmuración. ¿Sabe por qué? Porque somos vulnerables. Porque cuando hospedamos abrimos una puerta de intimidad donde la gente puede ver lo que somos. ¿Amén? Esa es la razón por la cual la mayoría de las iglesias, escuche esto, usted puede buscarlo en Google si quiere. Esta es la razón por la cual la mayoría de las iglesias, la familia pastoral, se aleja de la iglesia. Porque cuando una familia pastoral es cercana, entonces, como lobos rapaces, solamente hay murmuración. Y uno equivocadamente cree que está siendo genuino, real, mostrándose tal como es, pero luego viene la mordida. Hermanos, busquen Google todos los pastores y las familias pastorales.
solamente tienen para cubrirse, alejarse de su iglesia. Porque su iglesia termina siendo a veces el peor enemigo de un pastor. Eso lo he visto todo el tiempo. Mi esposa gime y llora por eso. Pero yo le digo, hay que ser honestos y ser cartas abiertas. Hay que ser cartas abiertas. Y que cada quien pueda evaluarse delante del Señor y seguramente, como la ley de la siembra y la cosecha, terminar cosechando lo que se siembra. Lo hablábamos con mi esposa hace como un año que fuimos a una iglesia en Tampa y el pastor Eloy, del cual yo les he hablado a muchos de ustedes, que ha sido un mentor en mi vida y me abrió las puertas de su oficina, que muy pocos lo hacen por sus ocupaciones, y tuve la oportunidad de poder ser formado también. Pero era interesante ver la dinámica, porque estuvimos más de un mes allí, y ver la dinámica del pastor, porque un domingo llega, nadie se da cuenta, predica, y luego se va y no entendía por qué. Y si tú te das cuenta, muchos son así. A veces tiene que ver con la manera en que les han lastimado, pero otras veces tiene que ver con la manera en que tratan de protegerse. Así que, hermanos amados, hospedados sin, ¿qué dice allá? ¿Cómo? Sin hablar mal de ellos. Y todos los hermanos de la Ibre saben, lastimosamente o no, que han entrado a las puertas de nuestra intimidad. Porque así somos. Y bueno, seguiremos así mientras el Señor no nos diga explícitamente que no. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como ¿qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, ¿qué dicen? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si alguno habla, si alguien te va a hablar, entonces tienes que evaluar si eso viene del diablo o viene de Dios. Porque cuando algo viene de Dios, habla la boca. Y cuando algo viene de Dios, entonces viene revestido de su palabra. No con versículos aprendidos, sino en hecho y en verdad. Es a la luz de las palabras que nos damos cuenta quién es quién. Es a la luz de las palabras que nos damos cuenta quién es quién, hermanos amados. Escuche esto que le voy a enseñar. Si lo puede escribir, escriban. Les voy a mandar un videíto que estamos armando con el Ministerio Creativo, donde científicamente se demuestra el poder que tiene escribir en la iglesia. Voy a ver si hago una inversión de agendas o de más bien libreticas con el logo de la Ibre, porque está demostrado científicamente que escribir tiene un poder en la psiquis del ser humano y que actúa para poder recordar. Y no hay otra manera en que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida si no es a través de lo que Él pone en ¿dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. Así que le voy a enseñar, hermano, algo tremendo, una frase que le va a ayudar a tener dominio propio con su lengua y a poner la palabra de Dios en su lengua. A ver, cojan el celular, la Biblia, saque la lengua y coloque la Biblia en la lengua. No, mentira, no vayan a hacer eso. Pero deberíamos hacer eso y colocar la palabra de Dios en la lengua y decir, te reprendo, hija del diablo. Pero escuche esto, una persona madura, una persona fundada en la palabra y confiable, es alguien que te dice, espera, a esa historia me falta la mitad. Esa historia está incompleta. A esa historia le falta algo. Cuando usted escuche a alguien frenarlo y decirle a usted, discúlpame, pero necesito escuchar a la otra persona. Hay un principio en consejería que nos enseña. El hermano Alexander Casamachín creo que vio clase también con la doctora Amparo Medina, ¿cierto? Nos dio psicología. ¿No viste clase? Bueno, yo sí vi clase con ella. Y ella nos enseñaba, porque estudiamos casi 5 o 6 semestres de psicología con ella, y ella nos enseñaba que jamás, nos decía, jamás atiendan a un matrimonio, a él solo o a ella sola. ¿Los atiendes a quién? A los dos. Porque cuando atiendes a él, ella es una bruja. Y cuando la atiendes a ella, él es un desgraciado. Que pase el desgraciado. Porque toda historia tiene 2 versiones. Usted quiere sanar su corazón y traer dominio, pedirle perdón a Dios, y empezar a crecer y a madurar en Cristo, entienda que toda historia tiene 2 versiones. No permita que su corazón sea envenenado cuando vengan a hablarle de alguien, porque una versión tiene 2 historias diferentes. Ese es un punto importantísimo. Así que siga leyendo, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, ¿quién? Por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria al imperio por los siglos de los siglos. ¿A quién glorificamos cuando sabemos usar nuestra boca, nuestra palabra? Al Señor Jesús. Cuando no prestamos nuestro oído, escuche bien, cuando no prestamos nuestro oído a escuchar lo que nos hablan de otros sin haberlo corroborado, sin haber estado allí presentes, sin haber sido testigos, solamente porque me contaron, me dijeron, ¿vos ya escuchaste? Mira lo que se anda diciendo, mira lo que pasó, mira lo que me llegó. En serio, sentate. Y utilizamos la sala de nuestra casa o el asiento de una cafetería. Es que vamos a tener un tiempo de hermandad los dos, hermandad, hijos del diablo es que son. Que se ponen como si no tuvieran nada más que hablar. Pero luego llegan a la iglesia, llegan al trabajo, llegan a la familia y después de haber sido instrumentos de Satanás, entonces de manera aparente vienen y sonríen y abrazan. Oh, ¿cómo te quiero? Pero sabemos y entendemos que Dios todo lo ve y escudriña lo más profundo de nuestro corazón.
Y tranquilo, hermano, no se preocupe. Si tú eres hijo de Dios, Hebreos dice que Dios al hijo que ama lo disciplina. Así que si usted o yo hemos sido instrumentos de Satanás, yo le invito para que usted solito se baje los pantalones, porque tarde o temprano Dios traerá su vara de corrección. ¿Sabe por qué? Porque lo ha hecho conmigo, amén. Y hoy soy lo que soy gracias a su disciplina. Por haber hecho lo incorrecto, Él me corrige para que yo aprenda a hacer lo correcto. La corrección de Dios es una manifestación de su amor. Y es muy diferente a castigo. Son dos cosas diferentes, ¿me entienden? Dios no castiga a sus hijos, Dios corrige a sus hijos. Repita, Dios no castiga a sus hijos, Dios corrige a sus hijos. Vaya a Juan capítulo 8, y hoy quiero terminar. A ver si es que por fin arrancamos con Santiago 3, pero no les voy a decir cuándo arrancamos porque yo sé que preparan todo para no venir. Juan capítulo 8, versículo 31 al 47. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Aquí empieza toda la clave del capítulo. Escuche bien. Jesús le dice a los judíos, ¿cuál es el contexto? ¿Los gentiles? No. Jesús está al frente de un público. ¿Cuál es su público? Judíos, hijos de la ley, conocedores de la ley, herederos de la ley, de las promesas de Abraham. Amén. Y entonces se arranca el 37, sé que sois descendientes de Abraham, o sea, Jesús nunca lo niega, pero ¿procuráis qué? Matarme. Mire la dicotomía tan impresionante que hay allí que Jesús revela. Jesús no entiende cómo alguien o unas personas que profesan una fe, que profesan de manera celosa unos mandamientos de Dios, procuran eliminar e ir en contra del mandamiento, de los 10 mandamientos, y quieren matar a Jesús. Jesús lo que está diciendo: no hay coherencia. Eso es lo que está haciendo Jesús. Si ustedes, siendo judíos, teniendo la fe de Abraham, teniendo los 10 mandamientos en su cátedra, ¿procuran qué? Matarme. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ay. Se pusieron los guantes, señores. Aquí hay un ring. Versículo 39. Yo no me imagino el despeluque que se formó. Nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueres hijos de Abraham, las obras, escuche, hechos, no palabras, hechos, no palabras, hechos, las obras de Abraham, ¿qué? Haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¡Wow! Se prendió esto. ¿Cómo así? ¿Cuántos padres hay? Jesús dice que él obedece a su padre y que ellos obedecen a su padre. ¿Cómo así? Lea el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Estaban bravos. Un padre tenemos que es Dios. Es ofensivo lo que Jesús les está diciendo.
un Padre que tenemos y es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, ni lo lea, hermano. Si a usted no le gusta el conflicto, si usted es evasivo, ni lea ese versículo. Así, lo mismo que le dijo a Pedro, sin ningún problema. ¿Qué le dijo? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, subráyelo, habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo le hago una pregunta. ¿Con qué instrumento se pronuncian las mentiras? No lo dije yo. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís, porque no sois de Dios. ¡Wow! Si hay algo fuerte de leer es esto. De la abundancia del corazón, habla la boca. No me digas que tu Padre es Dios y es Jesucristo, si allá afuera despedazas a los hermanos, al pastor, a tu familia, a tu compañero. No me digas que tu Padre es Dios. No me digas que tu Padre es Dios si lo único que hace tu boca es reflejar las obras de Satanás. Y traer chismes, esparcir chismes, armar grupos para solamente hablar de chismes de otros. No me digas que eres de Dios. O no eres de Dios, o tu nivel de cristianismo es totalmente inmaduro. Y tendrás que recibir la corrección de Dios tarde que temprano. Porque hoy en día, les decía, nos resistimos a crecer. Esta sociedad de hoy en día no quiere crecer, no quiere asumir responsabilidades. Hay una resistencia a madurar impresionante. Preferimos huir, preferimos evadir en vez de enfrentar y crecer y quitar el orgullo y ser humildes, agachar la cabeza y decir perdón. Y si el problema está en mí, perdón. Qué cosa tan tremenda, hermanos. ¿Tenían razonamientos válidos y religiosos su argumento? Pregunto. ¿Los judíos tenían razonamientos válidos? Claro que sí. Pero utilizaron la falacia fruto de la soberbia espiritual. Y por fin llegamos al pasaje más importante de esta serie. Vaya a 1 Corintios capítulo 8. Vaya rápido a 1 Corintios capítulo 8, porque diría yo que llegamos a la mitad, llegamos al centro, llegamos al filo, llegamos al punto de quiebre de esta serie. 1 Corintios capítulo. Ustedes no saben cuánto anhelaba en mi corazón llegar a 1 Corintios 8. Algunos creen que yo controlo eso. No, yo no controlo eso, hermanos. 1 Corintios capítulo 8. Y si usted se va a ir con algo de este servicio, yo le invito para que ponga mucha atención en este capítulo, que es muy cortico, solamente tiene 13 versículos. Lea conmigo. ¿Cuál es el título de ese capítulo? Cami. Lo sacrificado a los ídolos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos,
sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿El conocimiento qué? Envanece. Usted va a entender la diferencia entre conocimiento y amor, la diferencia que hace el fruto del amor, que es el que venimos hablando desde la semana pasada, versus conocimiento o adquisición de saberes bíblicos en nuestra mente. Son dos cosas diferentes, hermanos, porque el conocimiento, ¿qué? ¿Qué dice? Envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica, el amor construye. El amor construye sanas relaciones, sanas iglesias, sanas familias, sanos trabajos. El amor edifica, el conocimiento, ¿qué? Envanece. Pero por favor, es algo que ya conocemos, que ya memorizamos. Usted no lo ha memorizado, memorícelo. Es más, aprenda hoy algo, que eso que de pronto usted se aprendió está en 1 Corintios 8, ahí ya aprendí algo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Por qué? ¿Por todo lo que sabe? ¿O por lo que practica con amor? Son dos cosas diferentes. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más, gracias Bob, y que no hay más que un Dios, pues aunque haya alguno que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Amén. Solo hay un Dios, del cual ¿qué? Proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Versículo 13. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y bien, y su conciencia siendo débil, se contamina. Si bien vianda nos hacen más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero no mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. ¿Para qué? Para los débiles. Subraye. Lea nuevamente el 9, por favor. Versículo 9, volvámoslo a leer. Pero mirad que la libertad vuestra no venga a ser ¿qué? Tropezadero para los débiles. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia encontramos personas en la fe débiles. Personas que están comenzando su camino de madurez. Recuerden el Everest. Y cuando Pablo está diciendo, algunos se jactan de que porque ya están en el 5º campamento del Everest, porque llevan 10, 20 años estudiando en la iglesia, estudiando la Biblia, conociendo sermones, yendo a retiros. Hermano, ¿y qué pasa con el que está en el campamento 1? En el campamento 1. ¿Qué pasa con ese hermanito que todavía no conoce, ese hermanito que llega a la iglesia a buscar refugio, ese hermanito nuevo que llega a la iglesia a querer conocer, a que otros le den ejemplo? Porque eso es lo que espera alguien cuando llega a la iglesia. No encontrar una cantidad de gente que solamente canta en la iglesia, pero no dan ejemplo. Eso es lo que está hablando Pablo. Porque el que más conoce es el que más amor debe mostrar. ¿Me está entendiendo? Pero si usted solamente dice que conoce, y conoce la Biblia, y conoce los mandamientos, y mejor dicho, usted tiene títulos tras título de teólogo, superteólogo, extramerga teólogo, y no hay amor, no hay fruto, no te ven servir, agacharte, limpiar pies, ¿de qué sirve eso? Vuelva a leer el 9, pero mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero. ¿Para quién? Para ustedes. Yo le hago una pregunta. Déjeme graficarle esto. Los que son padres estarán de acuerdo conmigo y los que son hijos y todavía no son padres también. Escuche esto. ¿Cómo le hablas de sexo a un niño de 5 años? ¿Cómo le hablas de sexo a un niño de 8 años? ¿Lo sientas en la sala y le muestras una película pornográfica?
para enseñarle los mecanismos de una relación sexual? ¿Eso harías? ¿Qué pasa si a tu casa te llega una nota y llega tu hijo de 5 años, tu nieto de 3, de 2 o el que sea, y te dice: mamá, papá o abuelo, abuela, el profesor me mostró una película donde 2 personas tenían sexo? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Sabe por qué no es sano esto? Porque es una personita débil. ¿Débil es negativo? Es una personita que no tiene la estructura, ¿para qué? Para entender. Los que han conocido muy bien la iglesia y los que han pasado por procesos de jóvenes en esta iglesia, a los adolescentes, los que son mayores de 13, 14 años, cuando hablamos de sexualidad, lo hablamos clarito. Y se le llama por el nombre a lo que se le debe, ¿qué? Llamar por el nombre. Pero porque tienen una estructura, ¿qué? Diferente. ¿Quién de ustedes colocarían a sus hijos como testigos de una relación sexual entre ustedes para que aprendan cómo se hace? Eso es lo que está diciendo Pablo. Los débiles vienen a la iglesia y en vez de ver ejemplos en los que ya que tienen recorrido, lo que hacen es encontrar mal ejemplo y dañan los corazones de los que son débiles o están apenas empezando en el Señor. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Qué pasa si alguien nuevo en la iglesia, alguien que lleva poco tiempo conociendo al Señor, solamente ve que hay chisme, que hablan y destrozan a otros? ¡Wow! ¿Sabe cómo lo va a ver esa persona? Como si eso fuera ¿qué? Normal. ¿Así son los cristianos? Yo pensé que eso solamente era allá en el trabajo, allá en el mundo. ¡Qué chévere! Mira, aquí se puede hablar sin problema del otro. Hermanos, perdónenme, pero yo no les estoy interpretando. Estamos simplemente infiriendo un texto. No será estimulada a comer los sacrificados. Si alguien débil ve a alguien que supuestamente tiene mucho conocimiento comiendo carne sacrificada a los ídolos, ¿cómo lo va a ver? Como algo que... ¿Ven la responsabilidad que tenemos para dar ejemplo a otros? Porque los jóvenes de la iglesia te están viendo. Los jóvenes de la iglesia están viendo tu matrimonio. Están viendo tu compromiso, tu fidelidad. Porque tú también eres un padre para ellos. Porque ellos están viéndonos. ¿Qué ejemplo les estamos dando de iglesia? ¿Qué ejemplo les estamos dando de palabra de Dios? ¿Qué escuchan ellos cuando están en los pasillos? No tenemos ni siquiera el más mínimo dolor de dañarle la vida espiritual a alguien. No, hermanos. Eso no lo hace alguien que tiene a Jesucristo en su corazón. Ni siquiera sea capaz de dolerse, de dañarle el corazón y la vida espiritual a alguien. ¿Sabe por qué yo no le soy infiel a mi esposa? Una de las razones es porque ustedes me están viendo. Y yo no sería capaz de verle la cara a Dios. No sería capaz.
sabiendo que le dañé el corazón a una de sus ovejas? No tendría vergüenza. Es por eso que le soy fiel a Dios, para no dañarle el corazón a ninguno de ustedes. Pero esa responsabilidad también la tienes tú. No tienes derecho a dañarle el corazón a nadie. No lo tienes. No tienes derecho a mostrarle a un niño una película pornográfica. No tienes derecho. Es una responsabilidad darle ejemplo a los que van llegando. Versículo 12, 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo. Si a usted no le duele esto, yo no sé qué le duele. Si a usted no le trae dolor, y cómo Satanás usa a los que dicen ser hijos de Dios para dañar a otro hermano. Quiere decir que nuestro corazón todavía está endurecido, todavía está duro. No puede pasar uno por el versículo 11 sin entender que no es el conocimiento el que nos hace cristianos o hijos de Dios. Son nuestras obras y nuestras palabras y el amor que sale de nosotros cuando amamos como Jesús dice que nos amemos. Versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Contra Cristo pecáis. Vuelva a leer el 12, por favor. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, porque eres un niño en Cristo, contra Cristo pecáis. No estás pecando contra el pastor. No estás pecando contra el hermano que está a tu lado. No estás pecando contra ese primo, prima, amigo, hermano, compañero de trabajo. Estás pecando contra Cristo. Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo. ¿Cuánto tenemos que cuidar la manera en que nos relacionamos en la iglesia? ¿Cuánto tenemos que cuidar, hermanos? ¿Cuánta responsabilidad tenemos de no sentarnos a tomar un café con Satanás? Porque la Biblia dice que él vino ¿a qué? A robar, a matar, a destruir. Cierre sus ojos, vamos a orar. Póngase de pie y vamos a orar.
tus ojos. ¿Tienes algo que decirle, Señor, en esta mañana? En esta tarde ya. Ven al Señor. Ven al Señor con arrepentimiento en tu corazón. Si hoy, escucha bien, ahí en tu oración, si hoy tuvieras que presentarte delante de Dios, como dice Hebreos capítulo 10, que el hombre está determinado que muera y de ahí al juicio, si hoy te presentaras delante de Dios, ¿serías capaz de mirarle a los ojos? ¿Serías capaz? ¿Eres capaz de reconocer con humildad y agachar la cabeza en esta mañana? De todas las veces que Satanás te ha usado para dañar, para herir, para lastimar a alguien, solamente con el orgullo de ganar una batalla, un argumento y tener la razón. ¿Esa es tu justificación? ¿Herir y dañar a alguien solamente para ganar una batalla? Y si eres un hijo del Señor, estoy totalmente seguro que el Espíritu Santo está operando en tu corazón y está convenciéndonos de pecado. Así que ven al Señor y dile: Señor, perdónanos. He usado mi lengua como un instrumento de Satanás. Perdónanos. He sido irresponsable y probablemente le he dañado la fe a alguien. Perdóname, Señor. Como tus hijos te han visto y te han escuchado, que después de que sales de la iglesia, terminas hablando de los mismos que saludaste en la iglesia. ¿Cómo quieres que ellos luego amen a Cristo? ¿Cómo quieres que ellos luego vengan a la iglesia? No. Lo que van a querer es irse de la iglesia por tanta hipocresía que ven en la iglesia. Porque amamos solamente de palabra. Nos quedó grande el sacrificio de Jesús en la cruz. Perdónanos, Señor. Te pedimos perdón todos. Porque en algún momento de nuestra vida, al pecar contra mi hermano, hemos pecado contra ti, Señor. Perdónanos, porque en algún momento de nuestra vida, Señor, no hemos sido ejemplo al débil. Nos ha importado 5 pepinos dañarle la vida espiritual a otros. Perdónanos. ¿Cuánto daño hace Satanás? ¿Y de qué manera tan ridícula caemos en sus trampas? Porque Él no necesita salirnos con cacho y cola. Él simplemente
necesita usarnos de manera tan sutil para destruir la obra que el Señor quiere levantar en nuestros corazones. Señor, te pedimos, Señor, que levantes cercos en esta iglesia, que levantes murallas, hermanos comprometidos con la santidad en sus lenguas, con dominio propio y fruto en sus lenguas. Hermanos que puedan ser luz allá, en su lugar de trabajo, en su familia. Que muchos puedan ver a Cristo y decir: esta es la diferencia entre un creyente y un no creyente. ¿Cuánto necesitamos, Señor, que sigas operando transformación en nuestra vida y que continúes, Señor, trayendo tu obra en este lugar, Señor, para que la palabra de Romanos capítulo 12 pueda ser una realidad donde el amor de los unos a los otros sea sin fingimiento, donde si abrazamos a alguien realmente, Señor, es porque le amamos en Cristo, y que esté lejos de nosotros, Señor, lastimar el corazón de alguien que también te quiere buscar y te ama, Señor. ¿Cuán responsables somos de dar ejemplo, Señor? Dios, yo te pido que la provisión de pan y de paz esté sobre cada corazón, cada vida y cada familia, no solamente de los que estamos aquí, sino también de aquellos que no pudieron estar, que ya no están, o que están en estos momentos en cualquier parte del mundo, congregándose y buscando tu presencia, Señor. Padre, que la paz que sobrepasa todo entendimiento cubra cada uno de nuestros corazones y los corazones de mis hermanos, y que seas tú supliéndoles a cada uno de ellos, Dios del cielo, para sus necesidades. Padre celestial, que tu palabra sea honrada en sus corazones y que no seamos solamente oidores, que no nos vayamos de este lugar luego olvidando los principios que tú has querido formar para poder ser hacedores de tu preciosa y absoluta palabra, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.